Gracias, Luis. Bueno, realmente, para contestar a esta pregunta, quizás deberíamos plantearnos antes si podemos terminar la fibrilación auricular durante el procedimiento, en la actualidad. Bien, esta pregunta realmente ya sabemos desde estudios clásicos del doctor Papone del año 2000, pues que la fibrilación auricular se podía terminar. La presentación que hizo ayer nuestro presidente de mesa, el doctor Mon, me gustó mucho porque, bueno, realmente ahora cuando uno tiene la perspectiva de estos años, pues se sorprende, ¿no? Aquellos entonces, el doctor Papone, con una serie publicada en el Circulation de 26 pacientes, la mitad de fibrilación auricular permanente, pues hablaba de, bueno, pues a 9 meses, un 85% de pacientes libres de arritmia, ¿no? Sin diferencias además entre fibrilación auricular paroxística y permanente, simplemente haciendo una técnica que ni siquiera era desconexión de venas, ¿no? Era hacer los circulitos, ¿no? Y eso, pues bueno, ahora con esta perspectiva, pues yo no entro en lo que comentaba él de meterlos en la cárcel, pero me quedo cerca, ¿no? Posteriormente salieron otros artículos en la misma dirección, con los cafés que ha comentado el doctor Atienza, y bueno, pues también con resultados un poco llamativos. Estamos hablando de un artículo del año 2004, es decir, han pasado 8 años desde entonces, y nuevamente en este grupo incluso había más pacientes con fibrilación auricular crónica, y como ven, pues consiguieron acabar con la fibrilación auricular durante el procedimiento el 95% de ellos, ¿no? Es decir, un porcentaje muy alto, y sobre todo al año el 91% de los pacientes se mantenía libres de arritmia, ¿no? Nuevamente volvemos al tema que hemos comentado, la cárcel, porque esto realmente ha llevado pues a todo el mundo, o mucha gente, buscar este tipo de electrogramas y bueno, pues hacer múltiples lesiones tratando de encontrar esto. Otros grupos han tratado de replicar estos resultados buscando cafés. Este es un estudio del grupo del doctor Natale, y ellos randomizaban a ablación osteal, circunferencial y combinada con cafés. Como pueden ver, bueno, pues este es el resultado después de los cafés. Hay que tener en cuenta que el tamaño que se pintan las lesiones pues es pequeñito. Realmente, probablemente el tamaño real sea mucho mayor, entre 5 milímetros y 1 centímetro, pero claro, si uno las pinta así, pues realmente dejaría ver la aurícula, ¿no? Se volvería todo azul o rojo. Y bueno, pues comparando esto, vieron que eran capaces de acabar el grupo de aislamiento ostial solo el 13% de los pacientes, y cuando lo combinaban, entrar más, y cuando lo combinaban con cafés, pues eran capaces de acabar la fibrilación auricular en un 74% de los pacientes. Aquí ven un poquito la evolución de los pacientes en el seguimiento, y bueno, pues el grupo combinado era mejor. Y eso llevó a algunos grupos a plantearse realmente si bueno, pues esta técnica de los cafés, como ha mostrado antes el doctor Atienza, pues realmente podía tener un papel. Y bueno, pues el grupo del doctor Moradi, yo pongo una diapositiva con más lesiones de este mismo artículo. Vuelvo a lo de los 2 milímetros. Si uno pintara esto en el tamaño real de la lesión, pues dejaría de ver la aurícula. Y ellos, este estudio yo lo considero muy interesante. Partieron de 119 pacientes, a todos ellos les hicieron aislamiento de las venas pulmonares, y luego a los pacientes que se continuaron en fibrilación auricular, eran pacientes con fibrilación auricular persistente, pues se les randomizó a cardiosión eléctrica y se acabó el procedimiento, o a 2 horas consecutivas de hacer circulitos buscando cafés, ¿no? 18 pacientes con este abordaje pasaron a ritmo sincero. ¿Qué pasó en el seguimiento? Pues en el seguimiento realmente no hubo diferencias de, bueno, pues, de evolución, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa, y entonces, bueno, según ellos, concluyeron que realmente los cafés aportaban realmente poco. Yo traigo este artículo aquí no tanto en relación a la eficacia de los cafés o no para predecir la evolución de los pacientes, sino una cosa que considero relevante de este artículo también,
es que fueron capaces de ver terminación de fibrilación auricular en algunos pacientes. Y lo que vieron fue que en aquellos en los cuales observaron terminación, presentaron una mejor evolución frente a los que no hubo terminación, y además de forma significativa. Es decir, que teniendo en cuenta que además esto fue el único predictor, parece que la terminación de la fibrilación auricular sí podría ser importante, sobre todo viendo pues, artículos como este de grupos que son bastante rigurosos en sus planteamientos. Otro grupo importante que ha estudiado el aspecto de la terminación es el grupo de Burdeos, con el famoso Stepwise Approach. Y bueno, pues el primer artículo importante que publicaron fue en el año 2005, una serie de 60 pacientes, y utilizaban este abordaje, ¿no?, en el cual randomizaban los 3 primeros pasos y buscaban primero prolongación de la longitud del ciclo de fibrilación auricular medida en las orejuelas, izquierda, derecha y seno coronario, y terminación de la fibrilación auricular. El primer paso, como digo, era randomizar aislamiento de venas, aislamiento, desconexión de cava superior, seno coronario y tratamiento de cafés. Y el cuarto paso era ablación lineal del istmo del techo y del istmo mitral. Aquí pueden ver varios de sus ejemplos y, bueno, como ven, este paciente que partía de una fibrilación auricular con una longitud de ciclo relativamente lenta pasa a taquicardia auricular, un poquito más rápida pasaba a ritmo sinusal, y no se conseguía nada después de todos estos pasos y había que llegar a la cardioversión eléctrica. Este es un ejemplo de cómo se va alargando la longitud de ciclo durante la ablación hasta la terminación. Lo que vieron ellos es que el primer paso realmente conseguían poca terminación de la fibrilación auricular, tenían que llegar a un segundo paso y sobre todo a un tercer paso para empezar a tener terminaciones en un número significativo de pacientes, y realmente la mayoría tenían que hacer los 4 pasos. El único predictor que encontraron para terminación fue el que el paciente partiera de una longitud de ciclo de la fibrilación auricular inicialmente lenta. Y bueno, otros aspectos importantes en el seguimiento fue que realmente, bueno, pues con este abordaje la mayoría de los pacientes permanecieron en ritmo sinusal. Hay que decir que muchos tuvieron como ritmo intermedio taquicardia auricular que fue tratada, y bueno, pues al final el seguimiento 95% de pacientes en ritmo sinusal. Ellos, bueno, a pesar de todos estos resultados, comentaban que quizás, aunque sus resultados sugerían la importancia de la terminación, quizás no sería tan relevante, ¿no?, para el seguimiento final, aunque bueno, en sus propios datos se contradicen un poco con esta afirmación, porque en los pacientes que vieron que se observaba una prolongación de la longitud de ciclo de la FA y terminación, pues realmente hubo pocas recurrencias de FA, y en cambio en los pocos en los cuales no se observó terminación, pues hubo una mayor recurrencia de forma llamativa con respecto al otro grupo. De este mismo grupo hay un artículo posterior con un mayor número de pacientes y bueno, buscaban como endpoint la terminación de la fibrilación auricular, 153 pacientes con fibrilación auricular long lasting, más de un año, y siguieron el mismo abordaje, Stepwise, buscando terminación de la fibrilación auricular, que la consiguieron el 85% de los pacientes. Seguimiento, bueno, pues en pacientes en los que fueron capaces de terminar la fibrilación auricular, que fue la mayoría, pues realmente hubo poca recurrencia de fibrilación auricular, solo un 5%, y en cambio en los pacientes que no fueron capaces de terminar la fibrilación auricular, pues esta recurrió hasta en un 40% de los pacientes de forma significativa. Una cosa relevante es que, como ven, la recurrencia de la fibrilación auricular vino determinada por la, digamos, por que pudieran terminarla durante el procedimiento. Si fueron capaces de terminarla, no tuvieron recurrencias de FA frente a los que no fueron capaces de terminarla, pero lo que sí tuvieron fue, en contra, una relación inversa, es decir, en los pacientes que terminaron la FA durante el procedimiento tuvieron una incidencia mucho mayor de recurrencia como taquicardia auricular, y en el otro grupo fue al contrario.
sumando las dos recurrencias, independientemente de fibrilación auricular o de taquicardia auricular, pues seguía no encontraron diferencias entre los dos grupos. Otro grupo importante que ha estudiado la terminación es el grupo de Rostock, que bueno, inicialmente este autor estaba en Burdeos, y bueno, pues siguieron un abordaje también secuencial, 80 pacientes, este es su artículo inicial, hicieron un aislamiento en todos ellos y luego hacían cafés, inicialmente en la aurícula izquierda, seno coronario y aurícula derecho. Objetivo, terminación de la fibrilación auricular. Esto es, digamos, su planteamiento. Empezaban con el aislamiento y luego iban a la aurícula izquierda, seno coronario derecha. Y bueno, pues esto era un procedimiento que lo podían hacer secuencial, ¿no? El primer procedimiento seguían segundo, tercero, cuarto, y bueno, pues iban limpiando al paciente de fibrilación auricular. Esto era su setting de lesiones. Nuevamente ven que muchas lesiones en muchos sitios. Y bueno, pues los resultados que tuvieron fue que lograron terminar la fibrilación auricular el 77% de los pacientes, la mayoría de las veces con aplicaciones en la aurícula izquierda, pero no en todos los pacientes. Hubo un 26% de pacientes que requirieron lesiones en la aurícula derecha para su terminación y un 19% se acabó la fibrilación auricular durante las aplicaciones en el seno coronario. En el seguimiento vieron que el mayor determinante de que el paciente permaneciera libre de fibrilación auricular fue la terminación de la fibrilación durante el procedimiento, y aquellos en los cuales que no fueron capaces de terminarla, pues realmente los resultados fueron muy pobres. Más recientemente han publicado una serie más amplia y lo que vieron es que en los pacientes en los cuales requiere un solo procedimiento, pues estuvieron, digamos, con un solo procedimiento, fueron capaces de mantenerlos sin fibrilación auricular en una minoría de pacientes, pero después de hacer más de 2 procedimientos, pues cerca de un 80% de sus pacientes permanecían libres de fibrilación auricular. Los predictores para un solo procedimiento fue la longitud de ciclo de la fibrilación auricular y que ésta acabara durante el procedimiento, y el único predictor final de que el paciente fuera bien el seguimiento fue la terminación. Para concluir, pues bueno, yo creo que a la vista de todos estos estudios y resultados, la terminación de la fibrilación auricular probablemente debería ser nuestro endpoint para evaluar el sustrato de la fibrilación auricular, pero claro, otra cosa es que en el momento actual esto lo podamos lograr fácilmente, probablemente por las limitaciones que tenemos actualmente el conocimiento del mecanismo de la fibrilación auricular, problemas que tenemos para cartografía y problemas que tenemos para la creación y mantener nuestras lesiones persistentes en el tiempo, y esto limita nuestro endpoint, ¿no? Esta situación, sin embargo, no es nueva en electrofisiología, como sabemos. Y en este sentido, me gustaría recabar su opinión, una técnica que utilizamos nosotros en La Paz, de un abordaje atral lineal dirigido a la terminación, en el cual logramos el 100% de la terminación. Sin embargo, las recurrencias son de un 55%. Y me gustaría saber si a la vista de estos resultados se animarían ustedes a participar en un estudio similar. Yo creo que todos ustedes de alguna forma terminarán utilizando esta técnica. No sé si aquellos que estén de acuerdo en que acabaran usando esta técnica pueden levantar la mano. Veo cierto escepticismo. Pero realmente esta técnica existe y la están usando ustedes ahora mismo, que es la ablación lineal en la aurícula derecha para acabar una arritmia auricular que es el flutter común. Y este es el artículo original del doctor Cosío, que en este artículo, con esta técnica, eran capaces de acabar el flutter en todos los pacientes, pero las recurrencias, pues como pueden ver, eran importantes, ¿no? 55% de recurrencias. Es decir, y esto era porque realmente lo que se evaluaba era inducibilidad, pero no, la conducción por el istmo. Es decir, que en el momento actual las limitaciones de asegurar las lesiones, de asegurar la persistencia de estas lesiones y otras limitaciones como saber el mecanismo, pues probablemente hacen que el que busquemos la terminación o consigamos la terminación no significa actualmente que el paciente vaya a estar libre de recurrencias del seguimiento. Nada más. Gracias.